1984, una novela política de ficción distópica en la que se plantean las bases fundamentales de lo que hoy en día denominamos sociedad orwelliana. Muchos analistas detectan paralelismos entre la sociedad actual y el mundo de 1984, sugiriendo que estamos comenzando a vivir un modelo social orwelliano, donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social. Sin querer entrar en diatribas de paranoia colectiva o conspiraciones reptilianas, sin importar cuál sea nuestra opinión política sobre el modelo socioeconómico en el que nos haya tocado vivir, lo cierto es que estos tres elementos de análisis son los que han convertido a 1984 en una de las novelas más citadas de las últimas décadas y una de las más utilizadas para criticar la represión, el abuso de poder y la manipulación colectiva en las sociedades modernas. Lo más curioso es que prácticamente todas las tendencias políticas se han apropiado de la novela en algún momento de la historia para vilipendiar a sus opositores. 1984 ha sido utilizada para demonizar el comunismo, el fascismo, el imperialismo, las hipocresías de las democracias actuales y casi cualquier movimiento que pretenda erigirse como controlador de alguna verdad absoluta. En general, 1984 es capaz de desmenuzar prácticamente todas las ideologías deterministas que se cruzan en su camino. Censurada y duramente criticada por distintos regímenes, es una novela imprescindible para entender los rasgos que definen la libertad individual y cómo, sin apenas darnos cuenta, en una sociedad de la información, podemos ser víctimas de un discurso programado para la redirección o la unificación del pensamiento. Esto podría resumirse en que si alguien pretendiese utilizar 1984 para validar una opinión política sobre el mundo y cargar contra sus enemigos, está cometiendo un grave error. Se trata de todo lo contrario. La novela se basa precisamente en criticar todas las políticas basadas en la idolatría del poder o de ninguna doctrina por encima del pensamiento. Orwell dio una ilustración trágica de lo que sería el mundo sin la libertad de pensar. Orwell tenía la intención de llamar a su libro El último hombre en Europa, como un tributo a la cualidad esencial que distinguía al hombre del mundo que le rodeaba, es decir, su capacidad de pensar por sí mismo. Ese es Winston, el personaje principal de la novela. Su tragedia personal es un pequeño incidente en la agonía mundial de la libertad humana. 1984 retrata un mundo dividido en tres estados, cada uno de ellos soberano y bajo un gobierno totalitario. Oceanía, Eurasia y Asia Oriental son conglomerados de poder en los que gobiernan los infalibles y todopoderosos líderes. Oceanía se parece mucho a una versión extendida de la OTAN, al menos en su geografía. Eurasia es obviamente la zona de influencia rusa y Asia Oriental, el lejano Oriente. En el momento de la publicación de la novela, la Alianza del Atlántico Norte se estaba formando. Rusia había entrado en la carrera armamentística y China todavía estaba inmersa en una guerra civil, pero ya estaba claro que Mao Zedong derrotaría a los ejércitos desmoralizados de los nacionalistas. La supervivencia de cada uno de los tres estados orwellianos se basó en estrategias simples y efectivas. Someter a los ciudadanos y convertirlos en una masa de seres irracionales que ejecutan ciegamente la voluntad del gran hermano. Alimentar el odio de la población contra su enemigo a través de un estado constante de guerra limitada. En todo momento, el Estado debe tener la capacidad de destruir a los demás estados para que la fuerza militar de cada uno sea un elemento disuasorio de la guerra total. Y finalmente, cambiar periódicamente sus alianzas para evitar la unión de dos estados contra el tercero. Las advertencias de Orwell son más relevantes que nunca.
aunque no exista el gran hermano, o éste no haya podido destruir el pensamiento individual, en gran parte de nuestro mundo siguen teniendo éxito a través de la gestión de la información y la censura, graves afrentas contra nuestra capacidad para pensar libremente. Incluso en el mundo que se dice libre, los intereses comerciales y políticos, las fake news y las informaciones manipuladas intentan tergiversar la verdad para generar un enfrentamiento perpetuo entre ciudadanos que deberían compartir intereses por el bien colectivo y el mantenimiento de un estado de bienestar. En los medios de comunicación y las redes sociales se desvirtúa la realidad, se legitiman argumentos irracionales y se crean tendencias constantemente que generan caos y confusión, que se contradicen o directamente privan al receptor de la construcción de ideas propias. Las agencias gubernamentales invaden la privacidad y los líderes políticos son capaces de justificar la corrupción o la ocultación de información como parte de un sistema de normalidad democrática. Y cuando las crisis terribles de nuestro nuevo tiempo se expanden y se replantean las grandes preguntas, el maestro Orwell nos ofrece siempre una perspectiva crítica y constructiva, donde la responsabilidad recae en la necesidad de que los ciudadanos nos formemos e informemos con criterio propio, sin obedecer dogmas o líneas de pensamiento que golpean directamente al corazón de la igualdad, la paz y la libertad. Muchos de los pilares de justicia que nos sostienen siguen empujando el diálogo. Vivimos en un mundo más desarrollado y repleto de recursos que nunca. Mientras seamos capaces de preservarlo, de redefinirnos y fomentar ese diálogo, se mantendrá viva la esperanza de paz y justicia, siempre prestando atención a las advertencias de 1984. Debemos pensar por nosotros mismos, combatir el entorpecimiento de nuestros esquemas mentales. Debemos aprender a leer, a estimular la imaginación, a cultivar nuestra conciencia y nuestras propias creencias. Todos necesitamos esa habilidad para defendernos y preservar nuestras mentes.